sería de esta sociedad, de nuestras familias, si no hubieran acuerdos. Porque donde hay dos personas, siempre van a haber maneras diferentes de pensar. Porque es así. Yo pienso de una manera, vos pensás de otra. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, el punto es de que a veces parte de esa verdad tiene razón y la otra parte también tiene una parte de razón. Entonces ahí entre el gatito y el lorito y el perro, todos tenían que, en clave de derecho, tener su perrito, tener su gatito. El tema es que había que armar una estrategia para poder acordar. Así que felicitar, de verdad que excelente, excelente que es ese acuerdo que uno hace con los otros. ¿Cuántas guerras se hubieran evitado si se hubiera llegado a un acuerdo? ¿Cuántos problemas y divisiones y quiebres familiares se hubieran evitado? Divorcios, si hubiera habido una voluntad de escucharse y de ponerse de acuerdo. Y acá vamos a seguir hablando de los acuerdos y del acuerdo que es sumamente poderoso. ¿Para qué? Para las relaciones humanas. Y vamos a hablar de 4 acuerdos. Son 4, solo con el primero tendría para esta noche. Y ya es tarde, entonces, bueno, igual vamos a seguir a lo largo del año enfatizando con los otros 3. Pero me gustaría detenerme en el primero, que a partir de ese primero se van engendrando los acuerdos de todos los demás. ¿Cuál será? Vemos esta imagen. A mí me gusta mucho elegir imágenes que transmiten cosas, ¿sí? Y es como, bueno, en el arte. Cada uno ve un cuadro y le transmite cosas distintas. Entonces, si miramos esta imagen que está titulada El poder del acuerdo, ¿qué les remite? ¿Qué les llega de esta imagen? ¿Qué tendrá que ver esta imagen con el poder del acuerdo? Trato amigable. Ahí está. ¿Y dónde está representado el trato amigable? Algo bien importante que lo muestra la cosa. Excelente lo que vos decís, Dayana. Exacto. En la mano y en la flor. Si hay algo que engendra un acuerdo, es algo lindo, es algo hermoso, es algo bueno. Es esa flor. Y las manos. Acá se tienden manos, pensemos en estos vecinos. ¿Y cómo está la mano? ¿Con un puño cerrado? Con la mano abierta. ¿Qué decías? Una da, una recibe, con la mano abierta. ¿Y qué representará una mano abierta? La mano representa algo mucho más profundo adentro nuestro. ¿Qué es? Que si yo pongo mi mano abierta, dispuesto a hacer algo. ¿Cómo? Cediendo. Vamos. Está receptivo. ¿Y qué habías dicho tú que no te oí? Está dando, es decir, que hay una mente y un corazón abierto. Esa mano abierta representa que a la interna de nosotros, mente y corazón abiertos. Entonces, estos 4 acuerdos, en primer lugar, tienen que empezar con nosotros mismos, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia, hemos establecido con nosotros mismos millones de acuerdos. Si yo les invitaría a cada uno a pensar, a ver, ¿qué acuerdo con uno mismo uno se puso, se estableció? Millones de acuerdos a lo largo de toda nuestra historia. Hemos hecho acuerdos con nosotros mismos, hemos hecho acuerdos con la familia, hemos hecho acuerdos con Dios, hemos hecho acuerdos con la sociedad, hemos hecho acuerdos con una misión y con un ministerio, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Millones de acuerdos. Pero los acuerdos más importantes son los que hicimos con nosotros mismos. Y a partir de estos acuerdos, ¿saben qué han sido los acuerdos con nosotros mismos? Constructores de nuestra personalidad. Como hoy soy hoy, cómo llegué hoy a esta edad de mi vida, tiene que ver con todos los acuerdos que fui haciendo a lo largo de la misma. Entonces, en esos acuerdos uno dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo,
Esto es lo que yo soy capaz de hacer, ¿sí? Esto es real, estos son mis sueños. Acuerdo o no acuerdo conmigo mismo que podré o no podré con mis sueños. Y todo eso está adentro de nosotros. Ahora, muchos acuerdos fueron hechos a partir no de lo lindo, de los sueños que uno tiene en la vida. Entonces acuerdo prepararme en esta carrera y esforzarme y ser una persona responsable, disciplinada. Me acuerdo que hablábamos en la familia, por 5 años de mi carrera como psicóloga, no tener veranos. Era imposible, más que tener 10 días de enero, porque después había que preparar para febrero materias, y bueno, y no ver el sol. Y siempre decíamos con el equipo de estudio, ¿no?, que somos hasta el día de hoy grandes amigas, que estudiamos juntas la carrera, decíamos, fueron 5 años sin ver el sol. Acordamos eso. Pero bueno, felices porque había un deseo, había un bien mayor que era el poder recibirnos. Y había que hacer ese sacrificio. Y eso implicó un acuerdo con nosotras mismas, ¿sí? Y esos son acuerdos lindos, son los acuerdos que nos hacen avanzar en la vida, que nos hacen mejorar, que nos hacen ser mejores. Ahora hay acuerdos que nos hacen sufrir, hay acuerdos que nos paralizan, que nos inhiben como personas. Y esos acuerdos son los tristes, que son los que tenemos que analizar dentro de los millones que hemos hecho en la vida y que de alguna manera nos dejan en áreas de la vida, me inhibo, soy tímida, me intimida. Y bueno, esos acuerdos que no fueron hechos desde el amor, sino fueron construidos desde el miedo, son los que tenemos que erradicar. Y en esto, todos los que estamos acá, hemos acordado desde el amor y hemos acordado desde el temor. Vamos a ir analizando entonces esto. Un acuerdo que surge del temor nos absorbe y nos consume la energía de la vida. Nos paraliza y no nos permite avanzar. No puedo. Y sí, acuerdo que esto imposible para mí. Esto será para otros afortunados, para mí nunca. Acuerdos que surgen del amor son los que nos llevan a avanzar y a prosperar. Entonces vamos al primero de los acuerdos. ¿Cuál será con uno mismo? ¿Alguien le gustaría compartir? ¿Qué acordó con uno mismo? Fue fuerte para mi vida, me marcó. Yo les conté uno de los míos. Yo acordé que tenía un sueño, una vocación, y era un llamado de Dios para mi vida, que era el ser psicóloga y consagrar mi profesión para bendecir, ¿sí? Y veía en esta palabra del poder del acuerdo, también veía un poder muy grande en esa carrera que tenía que ver con ayudar a la gente a que pueda vivir mejor. Cuando una persona aprende el poder de los buenos acuerdos, cómo te ayudan a tener una vida más sana, más feliz, un bienestar mejor, wow, cómo te cambia la calidad de vida. Qué lindo el video que veíamos, ¿no? Cuánto mostraba ese video de la fuerza de los acuerdos. Y acá, bueno, está el poder de un sueño. Y cuando hay un sueño es muy poderoso, porque ¿qué te lleva? Te lleva a que vos no te quedes en tu mismo lugar, sino que tomes desafíos y acuerdos. Acuerdo de que, bueno, aunque esto me dé un poco de temor, aunque esto me parezca difícil, me voy a esforzar para lograrlo. Acuerdo conmigo mismo que yo no puedo dejar que ese miedo me siga venciendo. No voy a poder, no soy capaz, eso nunca para mí, sino que ese miedo yo lo tengo que vencer. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar. El acuerdo primero y de los más importantes es este. ¿Qué dice ahí? Sé impecable con tus palabras. ¿Qué les parece? El video hablaba, ¿no?, del poder de las palabras, ¿sí?
que las palabras transforman, las palabras construyen, las palabras destruyen. Las palabras son constructoras de vida. Y miren, hasta en el Evangelio de Juan, en la palabra de Dios, ¿cómo empieza diciendo? Muchos lo sabrán ya de memoria. En el principio existía ¿qué? El verbo con mayúscula. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, con el poder de esa palabra, empieza el Evangelio de Juan con esto y empieza la Biblia en el Génesis ¿con qué? La tierra desordenada y vacía, y dijo Dios, y empezó a poner orden, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que las palabras se las lleva el viento. Las palabras negativas, hirientes, agresivas, qué bueno si se las llevara el viento, pero es imposible que para nosotros sea inocuo, ¿no? Que no nos pase nada, lo que siempre nos van a tocar y nos van a llegar, y muy, muy fuertemente. La palabra es como el bisturí, sana una vida o destruye una vida. Todo depende de cómo esa palabra sea dicha, ¿sí? Por lo tanto, mediante las palabras podemos revelar tanto de nosotros y podemos ayudar a que otros también se conozcan, ¿sí? Y las palabras no son solo sonidos, y las palabras no son solo símbolos escritos, las palabras son fuerza y constituyen el poder que tenés para expresar y para comunicar, para pensar, para crear, para imaginar, para bendecir y cambiar y transformar mucho de la realidad de mucha gente. En este primer acuerdo, en este poder de la palabra, vamos viendo que esas palabras que vienen desde el amor ayudan a sanar muchas palabras que a lo largo de la vida se fueron construyendo con el miedo. Y a ver de qué manera. Si una persona, un niño, crece, y hay un testimonio justamente de una mamá que, bueno, estaba a cargo de la crianza sola de su hija, una hija que le gustaba mucho cantar. Y la niña, cuando llegaba la madre, porque ella sabía, tenía una voz preciosa, y la madre, después de horas de trabajar y llegar del trabajo, llegaba agotada. Capaz que lo que menos, bueno, miremos la obra de teatro, lo que menos quiero escuchar son ruidos, cosas, capaz que silencio. Y era llegar la madre, y la forma de expresarse de esa niña, su alegría, ¿cuál era? Era ponerse a cantar. Y la madre cansada y la madre agotada empezaba a decirle, ay, callate, niña, bueno, dejá para otra vez, ay, con esa voz, con esos chirridos. La madre desde el agotamiento, una madre que amaba a su hija y que trabajaba horas y horas para que no le faltara nada a su hija. La niña es niña, la niña le gustaba cantar y su forma de expresar su alegría era esa. Pero ¿cómo está ahí ese tema de cómo se dicen las palabras o los desencuentros? ¿Qué fue gestando en esa niña? Esa palabra que es constructora de para bien, si es una palabra que anime, para mal, si es una palabra que juzga, que es desvalorizada. Y la niña que empieza, cada vez llegaba, las primeras cantando, la madre, callate, nena, callate, mi amor, pero en el amor, callate, mi amor, pero callate, y qué horrible, ni un ruido más, por favor, silencio, todo el día trabajando y escuchando ruido, ahora quiero estar en paz. Esa niña empieza a gestar desde ella una gran timidez. Dejó de cantar con una voz muy linda. En la escuela le costaba hablar, se empezaba como a encerrar en sí misma. Esto es un testimonio real. ¿Y qué empezó también? A ella construir un acuerdo con ella misma desde el miedo. Si yo canto a la persona que más amo en esta vida, que es mamá, le estoy haciendo daño.
Entonces, ¿qué es mejor? Ser una niña callada, pero preocupantemente callada. Miren la fuerza que tiene el poder de las palabras. Entonces, en esto mismo, ¿no? Qué bueno que esa niña en un buen colegio, la derivan a que la vea la psicóloga. ¿Qué les pasa a esta niña? Que empieza en una introversión a meterse en la cueva, en el recreo, casi no hablar, si le pedía, empezaba a gestar en ella un acuerdo desde el miedo, porque si yo hablo, pierdo el amor de quien más amo, mejor es estar callada. Y si yo canto, una niña con una hermosa voz, capaz que en el coro de la iglesia, acá la ponemos en el coro, no, mi canto mejor no es bueno, no bendice, no hace bien, entonces anulo un don y un talento. Y pensemos en cuántas personas, tal vez a nosotros mismos, en nuestra historia, a veces dones y talentos que Dios nos ha dado y que ¿por qué? Por situaciones de las circunstancias naturales de la vida, que hizo que tal vez ese don se apague, ese talento. ¿Por qué? Porque hubieron comentarios no bien dichos que lastimaron y empiezo a armar un acuerdo del miedo conmigo mismo. Pero acá también está el poder sanador de la palabra para bendecir. Para cuando viene otro y empieza a trabajar con esa niña y con esa mamá, a entender eso que estaba pasando y a destrabar el acuerdo de miedo y construir el acuerdo desde el amor. Mamá está cansada y te lo dice desde cansada. Pero una niñita chica puede decodificar el cansancio de mamá. No, la niña chica quiere abrazar a la madre y su expresión era cantar y decirle lo feliz que estaba de tenerla, ¿sí? Y empezar a decodificar y valorar en esa niña sus palabras, su canto y que su expresión del amor y en esta mamá buscar otras maneras de poder encontrar acuerdos cuando llega de trabajar y disfrutar de su hija y no inhabilitarla. Entonces, miren acá y quiero llevarlos a esta palabra que es impecable. ¿Qué significa la palabra impecable? Bueno, esta historia fue muy linda porque, bueno, esa importancia de si hubiera quedado solo esta madre, esta hija, siempre esta niña hubiera quedado cada vez más metida en una cueva, en una cosa del no hablar. Hablar es malo, hablar lastima, hablar me hace perder el amor de quien amo. Pero bueno, eso se pudo reconstruir desde el poder de la palabra del amor. Y esto quiero decirle, todos somos llamados a ser instrumentos de esa palabra, que es una palabra que bendiga, que habilite, que afirme desde el amor. Y ahora quiero detenerme en la palabra impecable. ¿Qué significa impecable? A mí me encantó bueno, muchos ya me conocen, ir a la etimología de las palabras, ¿no? ¿Saben de dónde viene etimológicamente la palabra impecable? Excelente. Yo no lo sabía. Hace poco que me entero de la palabra y que la he usado. Qué lindo ser impecable con esta situación. Una vez en uno de los ministerios donde hemos servido fue muy lindo toda la ayuda que hemos tenido y tuvimos una ayuda económica muy importante para poder becar y ayudar a muchas personas que no hubieran podido de otra manera. Tenemos que ser impecables con estas ayudas. Impecable justamente viene de sin pecado. El im en el latín es sin y peccatus, pecado. Entonces, ser impecable con nuestras palabras, ¿qué es? No llevar pecado. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es pecado? ¿Qué sería pecar con la palabra? Pecar con palabras ofensivas, lastimar. Pecar es todo lo que va contra Dios y por ende contra mí, va a ser pecado. Y por lo tanto, impecable sería todo lo que va alineado con Dios y por ende de bendición para mí. Eso es lo que tengo que buscar en mis palabras. Los proverbios hablan muchísimo de la palabra, ¿no? Y hay una imagen muy linda cuando dice que tus palabras vayan en bandeja de plata hacia los otros. ¿Qué es en bandeja de plata? Uno en una bandeja de plata sirve lo mejor. Ahora, para ser impecable,
implica un acuerdo. Y hacer un acuerdo implica un compromiso, ¿sí? Donde muchas veces, bueno, en el automático, me decía estos días una paciente, en el automático me sale porque yo crecí en una familia de gritos, en una familia donde andá y te hablo mal y de poca paciencia y todo me fastidia. Ese era el automático. Y de ahí se van formando acuerdos del miedo. Entonces la manera de funcionar es desde ahí, porque si yo no funciono desde ahí, saben que las familias, los terapeutas de familiar sistémica la hablan y la muestran como también como una tribu. Somos parte de una tribu y lo más doloroso es cuando uno es expulsado o denigrado de la tribu, diríamos. Entonces, una familia puede crecer creyendo que esa es la manera. Entonces, a los gritos, al insulto, a la desvalorización, es lo propio de. Entonces, si esa es la forma, se arma un acuerdo inconsciente de miedo de que la manera de funcionar y de relacionarnos es de esta manera. Y se naturaliza, que eso es lo peligroso, naturalizar eso. Hasta que, por eso qué bueno que es en la sociedad, vivir en sociedad. Qué lindo que es ser parte de una comunidad, de una iglesia. ¿Saben por qué? Porque es sanadora desde los espejos y desde la interpelación que el otro me hace, el hermano en el amor, que así tiene que ser, así lo pensó Dios, en el amor, ¿no? Él me muestre. Porque qué peligroso si yo me quedo encerrado en mi tribu y en mi cueva creyendo que esos acuerdos son los acuerdos sanadores y esos acuerdos fueron construidos desde el miedo. Esta es la forma, porque si yo llego a salir de esa forma, pierdo el amor más importante de mi vida, que siempre va a ser la familia, ¿no? Siempre va a ser la familia, es nuestra matriz. Qué bueno cuando formamos parte de otra comunidad y ahí nos empiezan a mostrar otros en el amor. En realidad eso no está bueno. En realidad no está bueno que griten, sino que hablen. En realidad está bueno de que validamos, todos nos enojamos. Airaos, pero no pequéis. Exactamente en esto, impecable, es decir, te enojaste, pero no lastimes. Tal vez salí a caminar, respira hondo, ponete a pensar, porque cuando estás impecable en las palabras es, nunca hables al otro enojado. Y esto es un acuerdo de la impecabilidad, de quiero ser impecable con mis palabras. Más vale callate y habla cuando puedas. Y siempre habla cuando tengas algo bueno que decirle al otro y reafirmárselo. Entonces, desde el ser impecable implica un gran acuerdo con cada uno de nosotros. ¿Y cómo cambia la sociedad? ¿Y cómo cambia mi manera de ser, mi familia? ¿Y cómo cambio yo? Porque me siento mucho mejor eligiendo ser de esta manera. Yo trabajé años con una educadora, preciosa mujer, y ella siempre decía esto mismo, ¿no? Ella hablaba de los acuerdos. Decía, Gloria, elijo pensar bien. Y había circunstancias difíciles que estaba viviendo con su familia, porque salíamos del grupo de padres del centro de rehabilitación, salíamos todos los martes a las 10 de la noche. Hace años podíamos volver caminando, una horita caminando a nuestras casas. Ahora ya no se puede, ¿no? Porque está muy peligroso. Igual Dios nos guarda y nos guardaba, pero eran esas caminatas preciosas. ¿Viste lo que habló este papá, esta mamá, esta situación? ¿Cómo no se pueden escuchar? ¿Cómo se violentan? Y ella también, uno compartía de nuestras vidas. Y en unas situaciones muy difíciles, porque ella vivió mucha violencia verbal desde su propio matrimonio. Y bueno, todo un proceso de sanidad que Dios hizo en ella. Y ella decía, y yo acordé conmigo, elijo pensar bien. El tiempo me dirá si después, pero lo primero de cambio es elijo pensar bien. Porque eligiendo pensar bien, lo que yo hable va a ser bien. ¿Y eso qué es? Algo que le salía naturalmente porque ella era no, algo que trabajó y que acordó.
Entonces, quiero ser impecable con mis palabras, implica un gran esfuerzo. ¿Pero es posible? Claro que sí. Si Dios lo dice en su palabra en distintas formas. Cuando dice en esta imagen, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Y las palabras pueden ser un filo, es el uso erróneo de las palabras que nos llevan ¿a dónde? A un infierno, que lo vive uno y que lo vive el otro, porque lo estoy lastimando. En este tiempo que estamos, en estos días recordando el holocausto judío, que fue tremendo, ¿no? Y uno, bueno, desde ver los videos y aún en el informativo, lo que fue Auschwitz, yo hace unos años pude ir con mi papá a conocer Austria, un país bellísimo, y conocí uno de los centros de exterminio nazi que fue en Innsbruck, que fue también uno de los más feroces. Y es terrible el silencio, porque todos los que entramos ahí a caminar, ver ese silencio y de ver las torturas más espantosas que puede un ser humano vivir. Terrible. Después cuando fuimos con ACUPS hace 2 años a Jordania, estuvimos en Israel y visitamos el Museo del Holocausto, que también es tremendo ver eso. Ahora, muchas veces he nombrado a Viktor Frankl, que fue un judío que vivió el campo de concentración nazi, el creador de la logoterapia, y él crea la logoterapia a partir de ese dolor y de esa situación. Y él observa, en uno de sus capítulos, un psicólogo en un campo de concentración decía, como psicólogo no podía desprenderme de observar y observarme, un ser humano en la más terrible de las situaciones que pueda hacer. Y él decía, y me di cuenta de la fuerza de esto. Porque mucho más doloroso que los latigazos, las patadas, lo lacerante en nuestra piel de lo que los nazis nos hacían, era el insulto. De hecho, hay un capítulo en su libro, Un hombre en busca de sentido, que lo tituló así, El insulto. Porque dice, después que me cicatriza la herida, me queda como un recuerdo de cicatriz, pero ya no duele. Sin embargo, la palabra que laceró mi alma en la desvalorización, la descalificación, en lo peor de lo que me pudieran decir, esa palabra queda años o a veces una vida. Ahora, qué triste es eso, el filo que lleva al infierno del uso erróneo de la palabra. Pero el otro filo es el filo de la impecabilidad de la palabra, que engendra ¿qué? Engendra amor, engendra belleza, engendra valoración. Y entonces, en esta buena noticia de saber que nuestras palabras son poderosas, Dios nos llama a ser instrumentos de bendición, instrumentos de bien decir para los demás. ¿Y cuántas veces los psicólogos, pero no tenés que ser psicólogo, todos nosotros tenemos la poderosa arma de la palabra para bendecir? Y uno no se da cuenta a veces de cuántas veces está siendo un instrumento de sanidad para gente que lo que escuchó fue capaz que a lo largo de años de su vida y luego en su adolescencia y el bullying, ¿no? En el colegio, en el liceo y luego en el trabajo. Aquel que yo estoy trabajando con una persona que trabaja en un ente autónomo que ha vivido mobbing. La trae, la mandan a la terapia, el mobbing sería el bullying, que sería el acoso laboral. Y un acoso laboral verbal de un jefe que le toca con una problemática obviamente psíquica, porque una persona que no está sana es una persona que agrede con sus palabras, y bueno, trabajando en ella. Pero qué transformador pasa a ser esos espacios donde el jefe vino y me dice eso, y me trata y me desvaloriza con esto, y siempre me coloca en el lugar, ¿y vos qué vas a poder? Y siempre la misma, bueno, a ver, hacelo, a ver si esta vez te sale. Mira que esas palabras se dicen tanto, tristemente. Y empezar a rebatir esa palabra lacerante que genera un acuerdo de miedo. ¿Viste? Hasta ahora mi jefe, nunca. Y de mí no se puede esperar nada. Y sí, a ver si esta vez. Y claro, llega un momento que uno se lo termina creyendo y actuando en función de eso, por lo poderoso de la palabra para tu propia acción. Pero cuando se lo rebatís diciendo, a ver,
y la valorás y le mostrás su talento y le haces recordar momentos donde pudiste hacerlo y lo hiciste bien. O yo te lo muestro hoy, nunca nadie me dijo que lo que hice fue bueno. Yo le digo, pero yo hoy te lo estoy mostrando. Qué bueno que lo hiciste. Qué excelente que lo hiciste. Y por primera vez. Y eso empieza a ser transformador para sanar a una persona. De la que creció bajo ese infierno de lo lacerante de palabras que la desestimaron, a empezar a rebatir con las palabras impecables, sin pecado, que no lastiman, sino que valoran desde el amor. En este tiempo, si será fuerte, yo veía y analizaba en este tiempo del recordando el Holocausto, cómo una sola persona puede cambiar una vida o destruir a millones de vidas. En Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Porque si hay algo que se destaca al pueblo alemán, es su inteligencia. Un país que ha dado al mundo genios en la ciencia, en la farmacéutica, en la tecnología, artistas y músicos como Bach, gente maravillosa, también dio al mundo a un Adolfo Hitler, que con sus palabras y su discurso movió a masas de gente muy inteligente. No era un pueblo que no tuviera preparación ni cabeza, que lo lleva a una guerra mundial, que convenció a tantos para que cometieran los atroces y más atroces torturas que puedan existir, que activó el miedo en la gente. ¿Y saben lo que activa las guerras? Los miedos. Para generar un acuerdo de miedo donde a través de ese miedo estoy capaz de seguir a alguien por miedo a lo que me pueda pasar. Y así se desatan las guerras. La guerra en un país, queridos, pero la guerra en una familia también se desatan de esa manera. Por eso somos responsables. Y para esto decirles, la mente humana, y finalizar, es muy fértil. En nuestra mente continuamente se están sembrando semillas. Las semillas, ¿saben cuáles son las semillas de nuestra mente? Las palabras, que son opiniones de otros sobre vos, que son ideas, que son conceptos, que son argumentos, que se plantaron en nuestra mente fértil y que saben en qué se terminó cuando yo acordé creer eso en una creencia. Soy tonto, soy inservible, soy estúpido y paso a funcionar así. Pero también maravillosamente esa mente que Dios nos ha dado es fértil para recibir, porque esa mente, y fuimos hechos a imagen de semejanza a Dios, duele y se duele porque es el antidiseño de Dios, el pecado de la palabra que te lastima, que no tenés que creerle más. Y sí, nos sana lo impecable de las palabras que vienen de otros y de la palabra misma de Dios que te valora y que te llena de fuerza, de fe y de esperanza en todo lo que Dios tiene para hacer en tu vida. ¿Sí? Este primer gran acuerdo, que podamos acordar, ¿sí? Que podamos acordar que no seamos como ese virus informático. Saben que las palabras son como el virus informático. Y hay algo que la palabra de Dios habla de la murmuración y el chisme, que es el virus informático que habla mal del otro, que es como, bueno, cada vez es como la bola de nieve que se hace peor. Y cada vez, y con esto cerramos en esta primer parte, porque quedarán para otras instancias los otros 3 acuerdos, es preguntarte y pasar por este filtro, por este colador. Primero que nada, esto que te vienen a decir de otra persona, ¿es verdadero? Y muchas veces, preguntale al que te viene a decir, ¿es verdadero lo que me estás diciendo de Marcelo?
Y capaz que y no, lo escuché de otro, que además lo escuché de otro, que justo me dijo, segundo filtro, y lo que me vas a decir de Marcelo, que yo lo quiero mucho, es un valor Marcelo, ¿es bueno? No lo creería Marcelo, siempre va a creer que es bueno. ¿Es bueno? No, en realidad es muy malo. ¿Y lo que me vas a decir de Marcelo, es necesario que yo lo sepa? En verdad no. Si no es bueno, si no es verdadero y si no es necesario, sepultémoslo en el olvido. Sé impecable con tus palabras, que ese sea tu acuerdo. Y finalizamos con esto tan lindo que leyó Diana, que era la primera vez, Diana, precioso, con qué fuerza, ¿no? Y con qué claridad. Justamente una palabra hermosa que habla del poder del acuerdo. Mateo 18, 19 al 21. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces Dios que enfatiza el poder del acuerdo? Dos o tres con otros, pero tú contigo, pero tú con Dios. Empieza con eso, en primer lugar. Sé impecable con tus palabras, sé sin pecado con tus palabras. Y que eso sea un compromiso, que es un acuerdo, de cada uno de nosotros, de aquí en más. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga a todos, entendiendo que hay un poder muy grande en lo que decimos, ¿sí? Y que seamos siempre esos fares de palabras de luz y de bendición.